Nosotros, como ha presentado Juan Miguel, un montón de palabras un poco extrañas, raras, eso me dicen mis hijas por lo menos, entonces tratamos de explicarlas y en el discurso se verá esa explicación. Tener un poco de paciencia. Bueno, dijo René Descartes que para alcanzar la verdad es necesario, al menos una vez en la vida, desprenderse de todas las ideas recibidas y reconstruir de nuevo y desde los cimientos todo nuestro sistema de conocimientos. Hace más de 160 años que el espiritismo surgió en el mundo y encontramos aún hoy una gran incomprensión hacia él. Falta de aceptación y rechazo respecto al saber con mayúsculas que se constituye el espiritismo. La doctrina espírita fue elaborada por Allan Kardec en un lenguaje claro y preciso, accesible a todo el mundo, como hiciera Descartes con su discurso del método. El deseo de Kardec fue el de no dar lugar a divergencias interpretativas. Nos preguntamos entonces cuál es la razón para que aún hoy los mismos adeptos del espiritismo discrepen respecto a cuestiones de importancia. ¿Y cuál es, al mismo tiempo, el motivo por el que los no espíritas rechacen o continúen tratando al espiritismo con la mayor indiferencia? Pensamos que la explicación para los dos casos es la misma. Se debe a que el espiritismo es una doctrina del futuro. El espiritismo, como ciencia del espíritu, definida por Allan Kardec en el propio libro que nos sirve de lema, es un paradigma de conocimiento que nos orienta en este proceso histórico. Se presenta como un proceso gnoseológico especial, es decir, como una forma de conocimiento especial. La historia del ser humano, en su devenir antroposocio-psicológico, es la historia del pensamiento como proceso histórico. Un proceso histórico que se desarrolla en diversas fases: anímica, mítica, religiosa y racionalista hoy, dando como resultado el problema del conocimiento. No obstante, para la mayoría de adeptos y no adeptos, utilizamos la expresión de Kardec, los seguidores del espiritismo, los estudiosos. El espiritismo se presenta como una simple creencia o una especie de religión y superstición al mismo tiempo, una pseudociencia en el lenguaje actual, cuando, por el contrario, constituye la última fase del proceso de conocimiento humano, última en el sentido de aquella que hemos alcanzado en nuestro devenir histórico, en nuestra lenta trayectoria evolutiva. De esta forma, el espiritismo se muestra como una síntesis de los esfuerzos humanos, síntesis que tiende a la comprensión, reuniendo en realidad toda la ciencia y la filosofía, pretendiendo la comprensión del mundo y de la vida. Con lo cual, el espiritismo es un revisionismo histórico del conocimiento alcanzado por la humanidad. La obra del espiritismo es doble, nos dice León Denis, en el plano terrenal, en el de la producción material. Tiende a reunir y fundir en una grandiosa síntesis todas las formas del pensamiento y la ciencia. En un plano más amplio, une lo visible a lo invisible. Estas dos formas de vida que en realidad se penetran y se completan desde el principio de las cosas. Existe una sola realidad a la que tendemos, la unidad divina. Es comprensible, por tanto, que hayan dificultades para su interpretación, a pesar de la claridad en la estructura doctrinaria ofrecida por Allan Kardec. Por un lado, la mayoría no puede abarcar el espiritismo como totalidad, conformándose con su sentido religioso o espiritualista. Por otro lado, los eruditos, los estudiosos, bajo preconceptos culturales, no admiten su naturaleza sintética, oponiéndose de manera sistemática a sus principios con distintas objeciones. Kardec viene en este opúsculo, que es el espiritismo, a responder
a las objeciones y refutar los argumentos de los adversarios, dándonos armas para saber dialogar, discutir sobre las ideas espiritistas. En verdad, el espiritismo está encuadrado en la misma historia de la filosofía como una de las formas del espiritualismo. De ahí que Allan Kardec pusiera en el frontispicio del Libro de los Espíritus filosofía espiritualista, ya que como generalidad se vincula a las doctrinas espiritualistas. Pero de manera específica, es un paradigma de conocimiento propio, empíricamente adecuado y heurísticamente fértil desde las propias consideraciones de la filosofía de la ciencia actuales propuestas por Thomas Kuhn, Karl Popper, Irving Lakatos y otros autores. Podemos afirmar con toda seguridad que la tradición filosófica es espiritualista. Las grandes cuestiones de la filosofía son metafísicas y no físicas. El materialismo surge con el desarrollo científico y esto se explica por la naturaleza de las ciencias en su intento de racionalizar la técnica. Los griegos diferenciaron entre tecné y episteme, que son el ámbito del conocimiento frente al dominio de la razón. Así que lo que hicieron las ciencias inclinadas al dominio de lo material fue hacer descender el pensamiento de la metafísica a la física. En otras palabras, el espiritismo es una filosofía del espíritu que parte de la esencia espiritual para explicar la existencia material. Por eso, Kardec citó a Sócrates y Platón como precursores del espiritismo. Y podemos decir que el mito de la caverna de Platón es una alegoría espírita que muestra la naturaleza efímera e irreal de la materia ante la brillantez de la realidad espiritual. Vislumbramos entonces cómo desde la cuna de nuestra civilización ya están establecidas las bases de nuestra realidad trascendente. El conocimiento positivo, científico, solo se hizo posible con la superación de las fases anímica, mítica y religiosa al iniciarse el desarrollo de las ciencias. Y el espiritismo solo podría aparecer después del progreso de las ciencias, una vez alcanzada la madurez intelectual suficiente para su asimilación. La vinculación filosófica más moderna del espiritismo la encontramos en Descartes. Después del desarrollo de la razón, en el primer periodo de la Edad Media, el pienso luego existo es el resultado racional del primer renacimiento humanístico. Y con el surgimiento del espiritismo, Kardec va a fundamentar una evolución holística hacia el espíritu colectivo, hacia el nosotros de manera paradigmática como segundo renacimiento humanístico. En este sentido, el espiritismo brota como un revisionismo epistemológico, ofreciendo un pensamiento regenerador, a modo como hiciera Descartes, liberando la razón de las garras de la religión, de la fe dogmática. De manera concreta, el espiritismo aúna la razón a la espiritualidad, esto es, pone a la razón al servicio del amor, rumbo a la intuición, como nueva fase de desarrollo. Se trata de un racionalismo espiritual como nuevo paradigma de conocimiento, paradigma que es alumbrado por el espíritu de la verdad. Y como dijo Gandhi, la verdad es la verdad, aunque solo sea mantenida por una minoría, aunque sea solo uno. A nosotros nos toca entonces el esfuerzo del discernimiento. De esta forma, al reincorporar la espiritualidad a la razón humana, el espiritismo se constituye en una superación paradigmática, única, podemos decir, de la religión, de la filosofía tradicional y de la ciencia materialista. Un revisionismo de la trayectoria del conocimiento desde el punto de vista histórico, psicológico, sociológico y educativo, estableciendo un giro copernicano desde el racionalismo pragmático al racionalismo espiritual, fehaciente y fenomenológicamente fundado por Allan Kardec. Con el desarrollo del pensamiento, tanto la ciencia como la religión se instauraron de forma rígida en la explicación de la realidad y de la vida, provocando la ruptura entre razón y ser. Razón y fe entraron en conflicto y el espiritismo acude a restaurar aquella concepción de un mundo escindido y moribundo
entre dos posturas rígidas que vienen abocando al ser humano al egoísmo, al individualismo, al reduccionismo materialista. Diríamos hoy, desde un punto de vista político, al neoliberalismo o imposición del pensamiento único. En resumen, de esta pequeña trayectoria que refleja el problema del conocimiento, podemos aseverar que en verdad hay dos modos de saber. El método científico, que expresa la dualidad entre sujeto y objeto, es el racionalismo pragmático o materialista en que se sitúa la ciencia, y el método trascendental, que tiende a la unidad, el racionalismo espiritual, que caracteriza el espiritismo filosóficamente como vía de conocimiento, la no dualidad desde la filosofía transpersonal. En palabras de Kardec, la fuerza del espiritismo reside en su filosofía, en el llamamiento que hace a la razón, al sentido común. En el primer modo, estos dos modos de saber, en el primero hay que ver para creer y en el segundo hay que creer para ver. Dos mundos antagónicos entre la ciencia y la religión respectivamente, entre el saber racional y el metafísico. Estos dos pensamientos están aunados en el espiritismo como ciencia nueva que orienta la razón hacia la espiritualidad, restaurando ese mundo moribundo de escisión entre ciencia y religión. De ahí que Allan Kardec manifestara que la fe inquebrantable solo es aquella que puede mirar cara a cara a la razón en todas las épocas de la humanidad. Esta dicotomía está representada en los diálogos, en la figura del crítico y del sacerdote. El espiritismo es, pues, una alternativa epistemológica al tradicional materialismo científico, una forma especial de conocimiento, como hemos dicho, revelando la realidad espiritual, nuestra naturaleza, nuestro origen y nuestro destino. La clave con la que todo se explica con facilidad. La poderosa correlación con la que se une lo que ha sido con lo que es. Por medio del espiritismo, la humanidad entra entonces en una nueva fase. Es la fase del progreso moral. Y Allan Kardec diseñó una metodología a fin de edificar el futuro de nuestras conciencias, para que fueran iluminadas por el saber y liberadas por medio de la vivencia de la fe expresada en sus postulados. Saber por qué creer es un marco superior de pensamiento en el espiritismo. Saber con conocimiento de causa y desde la libertad, ya que, como nos dijo el Cristo, la verdad nos hará libres. ¿Cuáles son nuestras dificultades entonces? ¿Por qué no podemos abarcar el horizonte de totalidad de conocimiento que de manera clara y distinta nos brinda el espiritismo como paradigma? ¿Qué nos pide y qué en realidad nos impide ver esa realidad? ¿Es accesible esta realidad a los ojos? En fin, ¿qué es lo realmente real? El espiritismo es una síntesis cultural, hemos dicho. El mayor movimiento de despertar de conciencias y liberación de corazones, como nos dice Emmanuel, que nos muestra la verdad, porque viene a explicar de manera clara las enseñanzas de Jesús y a revelarnos aquello que no nos dijo porque no podíamos soportar. Este giro copernicano se produce en la mirada desde el objeto al sujeto, que se inició con Sócrates y que conlleva inherentemente un replanteamiento cognitivo sobre la comprensión del mundo y de la persona. La integración de los dos modos de saber que hemos mencionado, el ver para creer, que representa el camino externo, y el creer para ver, que encarna el camino interno. Esta unión invita a salir de la ignorancia en la que está sumida el ego. Es la salida de la caverna platónica que debe llevarse a cabo conjuntamente entre la ciencia y la reflexión filosófica, liberándonos de las sombras que nos impiden escuchar la sabia voz de la conciencia que nos habla desde lo más profundo de nuestro ser, como el Logos de Heráclito. Recordamos también con esto la metáfora de la puerta estrecha del Evangelio y que señala como nunca nuestro momento histórico. Hay una puerta ancha y una puerta estrecha, ¿no? Dos sendas
por las que transitamos que conducen a la perdición o a la plenitud de la vida, respectivamente. Y el planteamiento es: ¿cuál es nuestra elección? ¿Qué senda elegimos? Y hay que saber que elegir en verdad es hacer, es edificar en nuestra vida. En la conciencia está escrita la ley de Dios como nos revelan los espíritus superiores. Y nuestra necesidad básica consiste en tener luz propia, en activar esa ley para trascender nuestra ceguera coronada hoy de grandes títulos que adornan nuestra personalidad en tránsito por los valles del mundo. Hacemos una digresión. El espiritismo representa 3 periodos distintos, como sabéis. El primero fue el de la curiosidad, lo fenoménico; el segundo el del razonamiento y la moral; y el tercero el de la aplicación y sus consecuencias. Estamos en esta tercera fase, en la de hacernos mejores y como consecuencia más felices mediante la más pura moral evangélica, la moral que se elogia mucho pero que se practica muy poco. Es paradójico porque, a pesar de ser seres crédulos, tenemos necesidad de creer. La creencia es una lámpara amiga, nos dice Emmanuel, cuya claridad es mantenida por el sol de la fe. Esa fe que en el espiritismo se cerca de la razón, ofreciendo la certeza de aquello en lo que se cree. Se cree porque se está seguro, y solo se tiene la seguridad cuando se ha comprendido. De ahí que la fe razonada resista a las vicisitudes, porque solo es inquebrantable aquella fe, remarcó Allan Kardec, que puede mirar cara a cara a la razón en todas las épocas de la humanidad. El espiritismo conduce a ese resultado y por ello triunfa sobre la incredulidad todas las veces que no encuentre una oposición sistemática e interesada como la dada hoy en nuestras sociedades complejas a través de la imposición del pensamiento único, del materialismo científico. Porque recordar que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que no caigamos nosotros en el extremo de esta afirmación que se menciona también en el Evangelio, en la de convertirnos en ciegos que guían a otros ciegos. Por consiguiente, cerramos ese inciso, para este fin tenemos que saber cuál es nuestro perfil de espiritistas. Es decir, qué tipo de adeptos, de seguidores o estudiosos del espiritismo somos, a fin de transmitir las ideas espiritistas de manera adecuada, desde su vivencia. Kardec nos ofreció el propio método. Lo encontramos en el capítulo 3 del libro de los Medios. Este texto nos ofrece de forma clara, piensa la forma en que se debe de transmitir la doctrina espírita. Su transmisión no es una cuestión de un método para hacer medium, como muchos piensan. Ese es uno de los escollos del espiritismo, como sabemos, la cuestión práctica, y se evita con el estudio previo de la teoría, como bien se sabe también, pero se practica poco también. Bueno, pues en este capítulo Kardec nos muestra cómo abordar la enseñanza de la doctrina espírita. Y él nos propone un esquema, el tradicional del profesor-alumno, frente al de adepto e incrédulo, porque considera que hay una diferencia importante entre la enseñanza espírita y la enseñanza convencional. La enseñanza espírita no puede ser impuesta, y no puede ser impuesta porque resulta de una convicción, y la convicción no se impone, como sabemos. Vamos a nuestros centros espíritas porque nos causa alegría, nos satisface estar allí, aprender la lucidez espírita. Ser espírita es tener un compromiso de vida, es vivir una filosofía como modo de vida. Por eso Kardec define que se reconoce al verdadero espiritista por su transformación moral y por los esfuerzos que hace en dominar sus malas inclinaciones. Entonces, no debemos confundir la enseñanza espírita, que tiende al objeto de la convicción por voluntad propia, de la enseñanza convencional que procura una profesión, una calificación profesional. Y hay una diferencia significativa en el método que hay que emplear. Para desarrollar la convicción hay que persuadir. Para causar la transformación en nosotros hay que comprender.
Con lo cual, si yo no soy un seguidor espírita que exhala la filosofía espírita por los poros, se va a hacer difícil su transmisión. Además, hay que hacer el diálogo, el estudio, en el que nosotros, las actividades que realizamos en los estudios, este diálogo tiene que ser desde la reflexión, tiene que ser agradable, que permita la discusión de ideas y la exposición de opiniones. Ello se da partiendo de lo conocido hacia lo desconocido. Esto lo dijo Allan Kardec, y hay que saber que André Luis es partir de lo desconocido, y ha quedado en evidencia esta mañana aquí con las aportaciones de los compañeros, ¿verdad? Hay que ir a él, pero primero hay que partir de la base, porque si no, nos va a parecer André Luis una ilusión, toda una ficción, incapaz de asimilar. De esta forma, vamos a crear un clima de respeto y de aprehensión del entendimiento de la doctrina, de su verdad. Las personas que van a los centros van porque quieren estar allí, para obtener conocimiento, luz, no para adquirir un certificado. Entonces, de forma clara, la enseñanza tiene que tender a la persuasión, con argumentos, con reflexiones, con diálogo, ofreciendo de esta manera, de forma clara, la propuesta espiritista. El centro espírita debe ser un ambiente de libre expresión, de intercambio de ideas. No podemos usar la metodología impositiva de la escuela. Nuestros hermanos brasileños están contribuyendo grandemente en esta cuestión al proponer la mediación dialógica con la construcción conjunta del conocimiento espírita como sistemática de estudio del abordaje del espiritismo. Aprendés, pues, por el placer de hacerlo, es el clima óptimo de los centros espíritas, porque la convicción nos impone. Por lo tanto, sabiendo cuál es mi perfil de adepto, sabré cuál es mi capacidad de persuasión para llevar la convicción libremente al otro. Y Kardec hace una clasificación para facilitarnos identificar este perfil, a saber, la clase de espiritistas que somos. Y hay 5 clases generales. Los espiritistas sin saberlo. Como el espiritismo es tan antiguo como la creación, está en la propia naturaleza, hay personas que tienen el sentimiento innato de los grandes principios. Por eso hemos dicho que la doctrina espírita es una síntesis cultural. Reúne en un corpus doctrinario lo que estaba esparcido y explica en términos propios lo que estaba en términos alegóricos. Los espíritas experimentados son los segundos, aquellos que creen pura y simplemente en las manifestaciones. Es el primer periodo por el que pasó el espiritismo, como hemos mencionado. Son todos aquellos que insisten en el fenómeno, que se limitan a comprobarlo o simplemente solo quieren seguir experimentando, estando en reuniones mediúnicas, con gran interés, ¿verdad? Pero hay que saber una cosa, que no hay fenómeno genuino sin una ciencia. Quien da sentido al fenómeno es una filosofía que lo estructura, que le da significado. Por eso la parapsicología y otras disciplinas psíquicas andan perdidas y dan la razón a los cientificistas que piensan que todo es superstición y charlatanismo, un mero engaño, un delirio al que no dan beligerancia alguna. Los terceros son los espíritas imperfectos, en la tercera clase. Estos comprenden la parte filosófica, admiten la moral, pero no la practican. No se lleva al plano de la coherencia, de la vivencia. Todos estamos aquí, la mayoría. No incorporamos nuestro discurso a nuestra vida. Hay una incoherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos. No vivenciamos la doctrina sino de boca para afuera. Y así no tenemos la fuerza de convicción. El ejemplo lo tenemos en Chico, en Francisco Cándido Javier. Que yo sepa, él no salió de Brasil, no llegó a viajar y sin embargo llegó a todo el mundo, en todas partes del mundo. Y la respuesta solamente la puedo entender si consideramos que él vivió la doctrina vibraba en él,
estaba en él como en una segunda piel. El verdadero espiritista o el espiritista cristiano es la cuarta clase. Practican la moral y aceptan todas las consecuencias. Se ocupó Allan Kardec de mostrar que el espiritismo es el cristianismo redivivo. Y es fuerte porque se apoya en las mismas bases de la religión: Dios, alma y las penas y recompensas futuras. Y sobre todo porque presenta estas penas y recompensas futuras desde la razón, como consecuencias naturales de nuestra existencia, de la vida terrena. ¿Cuál pensáis que puede ser la diferencia entre el espiritista imperfecto y el verdadero? Es solo una pregunta retórica, no hay que contestar. Esto lo hablamos mucho en nuestro centro porque la gente que se incorpora al centro, a las actividades de estudio, al final muestra una dificultad a la hora de avanzar, consideran que no avanzan, que no logran esta reforma moral de la que decimos, ¿no? Y es normal, ¿no? Le decimos que forma parte del proceso de transformación. Lo importante es reconocer esa realidad y hacer el esfuerzo de superación. Hay una metáfora también que recordamos, debe ser a través de Chico, que dice que antes de ser espiritista corría detrás del mal y ahora que lo era, dice que es el mal el que corre detrás de él. El mal es una parte de nosotros que tenemos que ir sublimando, integrándola en nuestra conciencia. Es la lucha entre el ego y el self, el sí mismo, entre nuestra personalidad y el yo profundo. Y son estos los que realmente tienen poder de convicción y la crean en los demás. Y por último tenemos a los espíritas exaltados. Esta especie de seguidores, dice Kardec, es más nociva que útil a la causa espírita porque el entusiasmo deslumbra. Son los menos aptos para convencer a quien quiera que sea. Todos desconfían de su juicio y con razón. Es lo que le pasó también a Kardec con su amigo Corso, hasta que Fortier, con más moderación, le hizo asistir a una sesión mediúnica. Y como escéptico de mente abierta le dijo, como sabéis, que hasta que no lo vea y le demuestre que la mesa tiene nervios para sentir y cerebro para pensar, que le permitiera no ver en ello más que un cuento de niños. Este tipo de perfil se encuentra bastante en el movimiento espírita, más de lo que pensamos. Se entusiasman, no reflexionan, lo aceptan todo sin examen, sin raciocinio, con lo cual se quedan en la primera fase, aquella de acoger las manifestaciones y ya está. No asimilan la enseñanza, no profundizan los postulados para provocar el objeto del espiritismo, que es, como hemos visto, el de hacernos mejores, hacernos hombres y mujeres de bien, alcanzando nuestra transformación moral, nuestra autoiluminación. El objetivo de una propuesta filosófica, en verdad, es el discernir la verdad de la falsedad. Si pensamos que todo es verdad, no sabemos lo que es una ciencia ni lo que es una filosofía. Y de esta forma traspasamos a los demás la idea de que el espiritismo es esa especie de locura que vivimos. Cuidado con convertirnos en esto. La lucidez se pierde pronto dejando de lado la seguridad doctrinaria. Cogemos novedades sin darnos cuenta, las adulteramos, la doctrina con falacias, y de esto tenemos ejemplos todos muy cercanos, seguro, haciendo un poco de memoria. Y hay que comprender que nuevo no significa superior en realidad. Y de aquí frenar un poco nuestro ímpetu de querer hacer renovaciones o superaciones que no son tan reales. Viana de Carvalho nos recuerda que el movimiento espírita crece y se propaga, pero la doctrina espírita permanece ignorada, cuando no adulterada, en muchos de sus principios. Y esto nos puede llevar a la extinción. Conociendo entonces el perfil necesario para transmitir de manera correcta la enseñanza espírita, nos resta saber a quién transmitirla y cómo. ¿Quiénes son esos incrédulos a los que podemos llevar el conocimiento del espiritismo, la enseñanza espírita?
El espiritismo no hace proselitismo, como sabéis, pero es natural pretender que se conozca la doctrina para que los demás también tengan la felicidad de saber. Por eso también hacemos este congreso, para hacerlo llegar al mundo, ¿verdad? Y buscar esa unificación que nos caracteriza en el ideal. Kardec establece una jerarquía de mayor a menor de aquellas actitudes con las que nos podemos encontrar. Estas son las personas que pueden ser materialistas por sistema. Se mantienen en la negación absoluta, que razonan a su modo, porque en realidad tienen una creencia, un sistema de pensamiento que los constituye. Y es muy difícil que abandonen su incredulidad por este motivo, porque tienen una ciencia, una filosofía en sus planteamientos. Son materialistas por convicción. Hay que respetarlos y dejarles que el tiempo les demuestre de qué lado está la verdad. Los segundos son los materialistas por falta de una cosa mejor. Es el ciego a quien se restituye la vista y se alegra de volver a ver. Lo que conocen es una religión, un sistema filosófico, pero no una ciencia del alma. Y si somos capaces de presentarle la lucidez de Kardec, modificarán sus concepciones, aunque evidentemente no es fácil. Los terceros son los incrédulos de mala voluntad. Estos cierran los ojos para no ver y los oídos para no oír. Todo lo que podemos hacer es compadecerles, es decir, tener compasión. No tienen voluntad de cambiar porque se encuentran en una posición confortable, piensan que es lo que les interesa, y como nuestra postura es la de la libertad, la de no violentar conciencias, pues los dejamos estar. Los incrédulos por intereses o mala fe. Esta es la cuarta tipo de persona que nos podemos encontrar a la hora de transmitir, tener en cuenta para transmitir las enseñanzas. Estos condenan el espiritismo por motivos de intereses personales. En verdad, van a condenar toda la tesis que se les presente que atente contra sus intereses. Porque hay mucho en juego en realidad, ¿no? Si tienen poder, patrimonio, si su vida está construida en base de la incredulidad, pues sienten que pueden perderlo, que todo es una mentira, empezamos a justificar las situaciones y no quieren exponerse, con lo cual tampoco hay nada que decir con ellos. No somos quienes para reprobar a nadie, ellos escogieron su camino y debemos dejar que lo sigan. Nada de violentar las convicciones, la ley de libertad es una ley moral, de respeto a la conciencia, por lo tanto no podemos obligar. Solo nos cabe reflejar el pensamiento de la propia doctrina, que es de respeto a la libertad de conciencia. Recordemos que es fuera de la caridad, no fuera de la verdad, donde está la salvación. Los quintos son los incrédulos por pusilanimidad. Estos van a tener valor cuando vean que los demás no se queman, que no está mal visto ser espiritista, entonces cambiarán, antes no. Y los últimos, los incrédulos por escrúpulos religiosos. Un estudio más esclarecido enseñará que el espiritismo reposa sobre las mismas bases fundamentales de la religión. Por lo tanto, seguir una religión no impide ser espiritista, sino al contrario, ya que hay una correlación profunda entre espiritismo y religiosidad o espiritualidad. Ese sentimiento profundo que el espiritista refleja de Dios de su vivencia, ¿no? De Dios en sí mismo. Y Kardec dice que existen otros muchos que deja de clasificar, pero consideramos y nos vienen a la mente, ¿no? Y para cada posición humana vamos a encontrar un tipo de incrédulo, esto es evidente, ¿no? Pero estarían aquellos que son incrédulos por decepción, por ejemplo, aquellos que pasan a negar la buena fe porque han sido engañados, o los indecisos, que es la clase más numerosa de todas. Estos no paran de buscar y cada vez están más confusos porque no tienen certeza de nada, sino más lío en la cabeza con todas las teorías y filosofías que se puedan encontrar. ¿Cómo transmitir entonces la enseñanza espírita? Allan Kardec nos dice que el mejor método es aquel que enseña antes a la razón que a los ojos.
Lo que caracteriza a la razón es el debate, la reflexión, presentar argumentos y el intento de fundamentar mi punto de vista, sobre todo. Esto viene de los mismos griegos. Ellos se reunían en la plaza pública, en el ágora, como sabéis, como espacio de libre argumentación en el que debatían todas las cosas. Así que no hay otra forma de convicción. Hay que conocer dichas personalidades para saber con quién nos enfrentamos, para que nuestras razones sean suficientes y las personas se vean persuadidas. Es el método, no hay otro. Sin embargo, la gente quiere pruebas, quiere demostraciones experimentales, y el espiritismo no hace experimentos, sino que es una ciencia experimental que es diferente. La doctrina espírita no tiene la pretensión de crear médium, por ejemplo, y es más, nos advierte que para evitar los inconvenientes propios de la práctica es necesario comenzar por la teoría. Pero están aquellos que quieren participar directamente en reuniones mediúnicas, sin estudio previo, sin prevención. Hace poco vino un ingeniero industrial a nuestro centro, estaba interesado de nuevo con la doctrina, había retomado algunas lecturas, decía que había leído en un principio, y se incorporó a nuestros estudios. Fue capaz, en 2 reuniones de estudio, de determinar que nuestro programa de estudio no llevaba a la práctica, a esta formación educativa para afrontar una práctica. Claro, esto es desde su concepción preestablecida. Tampoco nos lo dijo, nos escribió un email diciendo que ya no volvía, ¿no? Entonces hay que saber que la ciencia es un proceso de interacción entre la experiencia, el fenómeno y la teoría. La teoría nos dice cómo hacer la práctica. La experiencia confirma la teoría, pero no viene antes que ella, porque necesitamos dotar de contenido teórico la propia experiencia para que tenga sentido. Este fue el fracaso del positivismo como ciencia y que no somos lo suficientemente conscientes en el medio espírita. Otra ventaja del estudio previo de la teoría es la de mostrar inmediatamente la grandeza del objeto de estudio que abordamos y de su alcance como ciencia. Sería mostrar el camino, qué pretendemos hacer, cuál es el objeto. De ahí que tengamos que tener, en primer lugar, una visión completa de la doctrina. Por ejemplo, saber de qué manera funciona la mediunidad, cómo va a acontecer el fenómeno, cuáles son los tipos de mediunidades, las leyes en las que se caracterizan, los mecanismos, ¿no? Este es el sentido de una teoría, conocer los límites y experiencias o posibilidades que tenemos. De ahí la necesidad del estudio previo. Y por eso era una regla en Kardec no admitir a nadie a las sesiones mediúnicas que no conociera la teoría. Pero esto tampoco no es nada nuevo. Recordamos a la inscripción de Platón en el frontispicio de la Academia, que rezaba que aquí no entrara nadie que no sepa de geometría. Por tanto, hay que conocer la doctrina, el pensamiento de Kardec, y al ir a los textos originales y no a las personas que pensamos que conocen la doctrina o que hablan en ámbitos que tampoco sabemos o tenemos certeza de si realmente se expresa en su sentido originario, ¿no? Para conocer la ciencia espírita es necesario ir a las obras básicas de la codificación, estructurar este pensamiento, y no vamos a poder realizarlo con charlas a través de lecturas incompletas o estas cosas. Esta no es la forma, no es el camino, y hay que tenerlo claro, ¿no? Porque tenemos una cierta rechazo, ¿no?, al tema del estudio cuando hablamos del estudio. Hemos visto que estudio es dialogar, ¿no?, en un clima favorable en el que podamos debatir las ideas, la lucidez del espiritismo, elaborada por Allan Kardec para todos nosotros de una manera fácil, ¿no?, y comprensible. Quien quiera seriamente conocer la doctrina, nos dice Kardec, debe como primera condición disponerse a un estudio serio y persuadirse de que no puede, como en ninguna otra ciencia,
aprenderla jugando. Y un estudio serio requiere ciertas características. Tiene que darse la continuidad, la regularidad y el recogimiento. Vemos, por lo tanto, que no es posible conocer la ciencia espírita, el espiritismo, a saltos o escuchando charlas, como decimos. Exige profundidad, ahondar en los principios y leyes que lo constituyen como paradigma de conocimiento. Un paradigma que nos ofrece salir de la encrucijada del reduccionismo materialista que permite unificar al ser frente a aquella ruptura entre razón y fe. Sintetiza la razón con el espíritu para ponerla al servicio del amor y abrir así una nueva fase evolutiva. Digamos, la angelitud por falta de una palabra mejor. Es la fase que nos espera a todos en nuestro periplo evolutivo como espíritus inmortales que somos. Recordamos en este momento a nuestros hermanos de vanguardia, aquellos que entregaron sus ojos y su vida por el ideal espiritista. Son nuestro ejemplo, alumbrando nuestros pasos en el acceso a un mundo de regeneración donde brillará el amor como brújula. Utilizaron un lema: hacia Dios, por el amor y la ciencia. Este es el camino hacia la sabiduría, hacia la plenitud del ser. Plenitud que solo se alcanzará por medio del amor. Ellos vivieron la gestación del paradigma que abría la nueva era, el mundo de regeneración, cuya suprema razón de vivir es la de amar. Amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Un reto, ¿verdad? Un reto harto difícil en algunos momentos, pero que no es imposible, es fácil. Está dentro de nuestro propio compromiso reencarnatorio y tenemos que imponer todo nuestro empeño en ello. La enseñanza de los espíritus superiores, el espiritismo, reproduce las palabras de Jesús bajo diferentes formas y por eso las desarrolla y comenta, para colocarlas al alcance de todos. Y tiene una característica propia: es universal. Cualquiera, letrado o no, cristiano o no cristiano, tenga o no una creencia, puede recibirla, puesto que los espíritus se comunican en todas partes. Y nos dicen los espíritus superiores que el amor resume la doctrina de Jesús porque es el sentimiento por excelencia. Y los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso alcanzado. Y el punto cumbre del sentimiento es el amor. No el amor en el sentido vulgar de la palabra, sino ese sol interior que condensa y reúne en su ardiente núcleo todas las aspiraciones y revelaciones divinas que están latentes en cada uno de nosotros. Los espíritus superiores nos estimulan a que hagamos abnegación de nuestra personalidad para amar con amplio amor a todo y a todos. Porque la persona amando conoce con un amor inmanente al conocimiento y con un conocimiento inmanente al amor. Podemos decir que conoceremos con una luz que es prestada por el amor, más profunda todavía que el amor, porque proviene de la unión del alma misma al amor increado. Nos enseña el espiritismo, pues, que por medio del amor el espíritu logra superarse, dominar la inquietud de la mente sometiéndola al dictamen del sentimiento, porque es el sentimiento el que ayuda a superar la razón fría, el cálculo de intereses. El sentimiento refleja nuestro nivel de vibración y de elevación alcanzado. Allan Kardec, alcanzando la culminación del sentimiento, sintetizó todos los postulados del espiritismo en la caridad. Fuera de la caridad no hay salvación, nos dijo. La caridad es el sentimiento que se sublima al sintetizar la compasión y el amor, abriéndose al conocimiento de la verdad. Entendida así, la caridad constituye el momento de sabiduría máximo por el que el ser humano logra liberarse de la materia, alcanzando la sublimación espiritual, nuestra plenitud. Jesús vivió el amor en este sentido, en un sentido más puro y profundo, y por ello se tornó el modelo y guía de la humanidad. Su donación de amor es la mayor revolución de la historia de la humanidad. Dividió la historia en antes y después de su cuna
como manifestó Renan. Por ello, se considera el más rico filón de luz del que se tiene noticia. Él declaró que era la luz del mundo y dijo que quien lo siguiera de ningún modo andaría en tinieblas, sino que tendría la luz de la vida. La luz eterna, decimos nosotros, porque el amor es la luz inagotable que dimana del Padre. Solamente por medio del amor encontraremos la razón fundamental de nuestra existencia y el proceso evolutivo en el que estamos inmersos como espíritus inmortales. Amigos todos, hermanos del ideal espiritista, perseveremos en el amor, en la conquista de la razón unida al sentimiento, para alcanzar de esta manera nuestra integración plena con la unidad divina. Muchas gracias a todos y que podamos estar.